Bueno, arrastan da noi, aztengoaz gauko batzar nagusien. Bueno, gai zerrenda hasi baino lehen, lehentengoaz Orozkoko Osakidetza Beharginen dokumento bat. Idoia? COVID-19 pandemiaren denboralea baretu den honetan, Orozkoko Osasun Zentroko langileok denbora pixka bat izan dugu hausnartzeko. Atzean utzi ditugu lan nekaezineko, egun gogorreko, kezkaz beteriko eta zalantza askoko hilabeteak. Gure helburu nagusia beti izan da jendea babestea. Batez ere, zaurgarriena. Kutsatzeko arrisku handiena zuena. Ahultasun handiena zuena edo patologia arriskutsuenak zituena. Horretarako, etengabe egin behar izan dira etxeetara joan etorriak, jarraipen espezifikoak, dei etengabeak eta abar. Pertsona askok ahalegin handia egin dute guri laguntzeko eta babesa emateko. Eta horregatik, esker oneko hitz batzuk esan nahi ditugu. Eskerrik asko, Iratxe Pikasa, egunero gure jantzia jasotzeagatik, indategira eramateagatik eta gure lantokira garaiz itzultzeagatik. Eskerrik asko udaleko brigadako langileei. Lanean egon barik ere, azkar jokatu zenutelako, guri gerta lekigukeen edozein matxuraren aurrean. Eskerrik asko Iñaki Altunari, gure behar izanen inguruan izan duzun etengabeko interesagatik. Eskerrik asko Pedro Mari Intxaurraga, zentroko kontuez eta Orozkoar guztien osasun egoera arduratzeko egin dituzun eguneroko deiengatik. Voluntarioen sareari eskerrik asko, laguntza behar izan duen jendearekin eta gurekin elkarlanean aritu zaretelako. Eskerrik asko Martin Valiente, 3D inprimagailuarekin egin zenizkigun pantailengatik. Udalari, aurreskolari eta hainbat partikular anonimori eskerrik asko. Etengabe falta zen materiala ekartzeagatik, eskuak lehortzeko papera, maskarak, eskularruak, desinfektatzailea, eta eskerrik asko bide honen amaierara ez garela heldu ulertu duzuen guztioi. Oraindik ezin dugu gaixotasun hau sendatu. Arduratsuak eta kontzienteak izaten jarraitu behar duzuen. Kutsatzeko arrisku handiena duten pertsonei kalterik ez egiteko. Bizitzak jokoan daude. Nahi genuke hitz horiek udaleko osoko bilkuran irakurtzea eta komunikabideetan argitaratzea. Orozko Gaur, sare sozialak, web orrian, gure esker ona ahalik eta gehien zabaltzeko. Eskerrik asko bihotzez. Eta sinadura da Orozkoko Osasun Zentroko langileena. Ahora que ha amainado el temporal de la pandemia de la COVID-19, las trabajadoras del Centro de Salud de Orozco hemos tenido algo de tiempo para reflexionar. Atrás dejamos unos meses con días muy duros de trabajo incansable, preocupación y muchas dudas. Nuestro objetivo principal ha sido siempre proteger a la gente, en especial a la más vulnerable, la que tenía un mayor riesgo de contagio, debilidad o patologías más expuestas. Por ello, han sido necesarios desplazamientos continuos a los domicilios, seguimientos específicos y llamadas continuas. Muchas personas se han esforzado al máximo por ayudarnos y apoyarnos con gran disposición y por ello queremos dedicar unas palabras de agradecimiento. Gracias Iratxe Pikasa por encargarte cada día de recoger nuestro vestuario, llevarlo a la tintorería y entregárnoslo de vuelta puntualmente en nuestro lugar de trabajo. Gracias a los trabajadores de la Brigada Municipal que a pesar de no estar de servicio actuasteis con rapidez ante cualquier avería que nos pudiera surgir. Gracias, Iñaki Altuna, por tu continuo interés sobre nuestras necesidades varias. Gracias, Pedro Mari Intxaurraga, por tus llamadas diarias para interesarte por las cuestiones del centro y el estado sanitario de todos los orozcoagas. Gracias a la red de voluntarios que colaborasteis tanto con la gente que lo necesitó como con nosotras. Gracias, Martín Valiente, por las pantallas que nos fabricasteis con la impresora 3D. Gracias al Ayuntamiento, a la Aurrescola y a tantos particulares anónimos que aportaron material que escaseaba constantemente.
papel secamanos, mascarillas, guantes, desinfectante. Gracias a todos los que habéis entendido que aún no hemos llegado al final de este camino. Todavía no podemos curar esta enfermedad. Necesitamos que sigáis siendo responsables y conscientes para no perjudicar a las personas con más riesgo de contagio. Las vidas están en juego. Nos gustaría que estas palabras que os dirigimos se hagan públicas en el pleno del Ayuntamiento y en sus medios de comunicación, Orozco Gau, redes sociales, página web, para extender nuestro agradecimiento lo máximo posible. De corazón, gracias. Horren bai, aztengoaz, lehenengo gai zerrendagaz. Lehenengo gai zerrenda da, atzeneko batzar nagusiaren akta onartzea. Matematika honetaz dauko zer esateko? Ez, orden, botazioa, baiezkoa. Danak baiezkoa. Bigarren gai zerrenda, aparteko batzar nagusiaren akta onartzea. Matematetako zer esateko? Bai. Esan. Yo voy a hacer esta votación, ya que no estuve en ese pleno, pero porque no fui convocada, que quede bien claro. No fui convocada a ese pleno. Bien, baiezkoa no, Kordin? Baiezkoa? Ah, ezezkoa, abstentzioa, baiezkoa ez ezezkoa, hiru. Bigarren gai zerrenda, hirugarrena, aprobación de convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y los ayuntamientos de Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, Galdakano, Orozco, Ugao, Orduña, Zaratamo, Etxebarri y Ceberio para la implantación e impulso de desarrollo de políticas integrales de juventud durante el periodo 2020-2023. Bueno, ese es el 4. El 3, hirugarren gai zerrenda da, aprobación definitiva de la cuenta general 2019. Bueno, en la Comisión de Hacienda Especial de Cuentas del 12 de mayo ya se dictaminó por unanimidad aprobar provisionalmente las cuentas generales de 2019. Tras cumplir con los plazos establecidos sin ninguna alegación, pues hoy lo que nos trae aquí es la aprobación definitiva. ¿Alguno quiere decir algo al respecto? Pero si no ha hecho alegaciones, difícilmente hoy va a poder hacer algo en plazo. Baiezkoa orden, ¿quién vota a favor de este? Unanimidad. Horren bai, laugarren gai zerrenda, aprobación de convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y los ayuntamientos de Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, Galdakano, Orozco, Ugao, Orduña, Zaratamo, Etxebarri y Ceberio para la implantación, impulso y desarrollo de políticas integrales de juventud durante el periodo 2020-2023. Bueno, en este caso es lo mismo. En la Comisión de Hacienda del día 7 de julio se informó de este punto y se dictaminó también positivamente. El objeto de este convenio es el desarrollo y ejecución del proyecto de Gaztedi, Nervión y Beizábal y conforme a los planes vigentes que tiene en este caso en Juventud la Diputación Foral de Bizkaia. Como habréis visto en el convenio, los programas de actuación son diversos: educación y formación, empleo y emprendimiento, intervención social, salud y bienestar, cultura y creatividad, compromiso social, participación e internalización. El convenio, a pesar de que tiene una vigencia de 3 años, como os he dicho en la lectura del punto del orden del día, del 20 al 23, se firman anualmente estos convenios. O sea que el año que viene firmaremos otra vez este mismo convenio, quizás con algún cambio o no. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación en este punto? Bueno, pues entonces votamos para la aprobación del convenio. ¿Baiezkoa no? Unanimidad. Pasamos al bosteko gai zerrenda. Dación de cuenta del informe de evaluación de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto durante la ejecución del presupuesto del segundo trimestre del ejercicio
2020. Bueno, en este punto se trata de informar sobre la ejecución precisamente del presupuesto durante este periodo de tiempo, que es el trimestre. Simplemente comentar que estamos cumpliendo con los 3 parámetros, que son estabilidad presupuestaria, objetivo de deuda y regla de gasto. Aquí no se vota, es simplemente una dación de cuenta, en este caso, del secretario interventor. En el punto 6, Seigarren Gaiserrenda da dación de cuenta del informe relativo al periodo medio de pago a proveedores en el segundo trimestre del ejercicio 2020. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Trimestralmente hay que dar cuenta sobre el periodo medio de pago a proveedores y en este caso estamos pagando a 11,74 días de media las facturas una vez aprobadas por el área que le corresponda. En eso el periodo total sería de 60 días, 30 días para aceptar esa factura y otros 30 días para pagar esa factura. En este caso, los 11 días se computan en ese segundo periodo. Sería de media, de media. En este caso, las facturas todas las tendríamos que pagar a 60 días, pero las pagamos a 41 días, 74 de media. Aquí tampoco se vota, es simplemente una dación de cuenta del periodo medio de pago y que nos hace este informe el secretario interventor. Zazpigarren Gaiserrenda, que es dación de cuenta de los decretos de alcaldía, que son desde el 311 al 388. No sé si alguno quiere que se haga referencia respecto a algún decreto y si soy capaz de dar respuesta, pues se dará. Sobre el decreto 353/20, Sí, respuesta a la solicitud de jubilación anticipada, sí. Sí, bueno, tendría 2 preguntas, si es posible. Sería la siguiente. A ver si por parte vuestra hay voluntad política para que Juanchu se pueda prejubilar en unas condiciones similares a las que se produjo en el 2017 cuando se prejubilaron los 2 trabajadores anteriores. Y segundo, bueno, pues a ver si hay alguna falta de empatía o así con el trabajador, pues para tomar esta postura. Bueno, respecto a esto, yo sí que me gustaría empezar un poco por el final que también es esto, Bien. Porque creo que a estas 2 preguntas se van a contestar una vez de que, vamos a decir, nos pongamos en situación, porque estas 2 preguntas son fáciles hacerlas al final, pero estas 2 preguntas tienen que tener un origen, vamos a decir, un origen directo respecto a estas preguntas que se hacen, y luego me explicaré. Bueno, decir que el día 22 de junio el trabajador solicitó la prórroga de jubilación anticipada y vacaciones y que se le paguen las 9 mensualidades que le corresponden según convenio. El 25 de junio se responde que se accede, precisamente en este decreto, se responde a que se accede a la prórroga de jubilación anticipada, pero que no se accede a la solicitud de pago de prima de jubilación voluntaria, ya que el Ayuntamiento de Orozco no dispone en la actualidad de un plan de racionalización de recursos humanos, ni se contempla su tramitación en un periodo corto de tiempo. Un poco después de este decreto, el día 29 hay una asamblea de trabajadores en este ayuntamiento, en el cual luego se hace público este documento que está colgado en lo que es la entrada del ayuntamiento, incluso por todo el pueblo. Y respecto a esto, decir varias cosas, ¿no? Primero, decir que ADIE incumple el convenio del Ayuntamiento de Orozco, dice que incumple, que es una decisión unilateral del equipo de gobierno, que en mesa de negociación del 24 de junio decide
el ayuntamiento derogar unilateralmente el convenio del ayuntamiento de Orozco, dejando de pagar las primas de jubilación anticipada. Y hace además dos valoraciones, este documento que tengo aquí. Se recorta una vez más los derechos laborales y se iniciarán movilizaciones en contra de este nuevo ataque a los derechos de los trabajadores. Diríamos que a la primera parte del documento decir que es todo falso, ADIE no incumple el convenio colectivo y luego lo demostraremos, y que es mentira, por supuesto, lo que ellos dicen en este documento. A la segunda parte, donde hacen esa valoración de que es una vez más un recorte y que hay un nuevo ataque, la verdad, el equipo de gobierno no es consciente de cuáles han sido los ataques anteriores. Nos los tendrían que decir ellos. Es fácil decirlo en el documento, pero sí que creo que ellos se podían haber expresado en el mismo documento cuáles son los anteriores, y que parece ser que este equipo de gobierno hace un seguidismo de recortes y de ataques a sus derechos laborales. Claro, ¿cómo hemos llegado al momento en el que hoy estamos? A este documento, vamos a decir, de los trabajadores. El 5 de diciembre de 2016, como todos sabéis, se aprueba el acuerdo colectivo con los trabajadores, y el ayuntamiento, debido a la inexistencia de un acuerdo global de todos los ayuntamientos en el último Udalhitz, que tiene una vigencia hasta 2010. Este convenio o este acuerdo colectivo de los trabajadores del ayuntamiento con el ayuntamiento trata sobre lo siguiente, ¿no? Defensa de empleo, retribuciones, vacaciones, permisos, licencias, rejuvenecimiento de la plantilla, cesta de Navidad, calendario laboral, seguro, modificación de RPT, cláusulas de revisión, etc., ¿no? Y también habla de la vigencia de este acuerdo. La vigencia de este acuerdo dice que mientras no haya otro global de Udalhitz, es el que impera, el que está firmado entre la mesa negociadora y el Ayuntamiento de Orozco. Deciros, hoy mismo no está aprobado ningún otro convenio colectivo de Udalhitz. Desde 2010 no está vigente. Entonces, en el pleno del 14 del 2 del 17 se aprueba por unanimidad este acuerdo colectivo. Lo aprobamos todos. Y lo aprobamos en ese sentido, no en otro. Se hace especial hincapié en el pleno, si lo leéis, el del 14 del 2 del 17, fundamentalmente en el rejuvenecimiento de la plantilla, y todos los grupos municipales aprobamos para que eso fuera posible, y era necesario algo muy importante: voluntad del empleado de acogerse a ese plan, voluntad, y que haya consignación presupuestaria. Eso es lo que aprobamos todos, toda la bancada, ¿eh? Es en estos términos y no en otros lo que aprobamos los acuerdos. Y en consecuencia, precisamente, de aprobar por unanimidad ese acuerdo colectivo en el cual estábamos todos de acuerdo, se aprueba también el 14 de marzo de 2017 en el pleno por unanimidad de todos los grupos municipales el plan de racionalización de recursos humanos. ¿Y qué es lo que aprobamos en ese plan? Porque parece, por lo que nos dicen los trabajadores en su escrito, es que no hemos cumplido con ese plan, ¿no? Pues nos dice lo siguiente. Primero, que se tiene que renunciar para poder acogerse a ese plan de recursos humanos, la renuncia a la condición de funcionario, que la solicitud fuera con una antelación mínima de 4 meses antes de la fecha de jubilación, que hubiera consignación presupuestaria y que la vigencia de este plan de racionalización era hasta el 31 de diciembre de 2019. Recordaros una vez más, eso es lo que aprobamos todos. Es lo que aprobamos todos. En el caso que nos ocupa no se podría amparar tampoco al plan de racionalización, en este caso el alguacil, en esta policía municipal, a los recursos humanos, porque así lo dice el informe del secretario en su consideración cuarta. Los incentivos a la jubilación anticipada deben estar previstos en un plan de empleo o programa de racionalización. No voy a seguir. Y en la consideración quinta dice lo siguiente: el Ayuntamiento de Orozco carece a fecha de hoy del correspondiente plan de racionalización de los recursos aprobados el 14 de marzo del 17,
que también nos hace hincapié en esta consideración quinta, que no preveía las primas por jubilación anticipada y su vigencia se circunscribía hasta el 31 de diciembre de 2019. Eso dice el informe, no dice más que aquello que aprobamos en el Plan de Racionalización de Recursos Humanos. Fecha de vigencia y que no preveía las primas de jubilación anticipada. Entiendo, aunque luego supongo que sí tendremos distintas, no voy a decir distintas opiniones, sino otras opiniones, en que es así como quisimos aprobarlo, es así como lo aprobamos. Entonces hay que respetar, yo entiendo que hay que respetar que aquello se aprueba con unas condiciones determinadas, hay que respetarlo en esos términos. Pero además, ¿por qué se hizo el Plan de Recursos Humanos en Orozco? ¿No? Estamos hablando, primero, de cómo hemos llegado aquí, o sea, por qué estamos aquí y por qué se hizo aquello, ¿no? Hacemos la siguiente valoración, y sigo insistiendo, todos los grupos aprobamos el programa en el sentido de renuncia de servicio activo para rejuvenecer la plantilla y no a la jubilación anticipada, como es el caso que nos ocupa. Eso lo tenemos que tener claro. Las distintas sentencias al respecto, informes de UDEL, expresan claramente que para jubilación anticipada tiene que haber un instrumento de planificación. Es una exigencia formal y no es obligatoria. O sea, eso lo hacemos porque creemos que lo tenemos que hacer como método de autoorganización interna del propio ayuntamiento, pero no tenemos la obligación de hacerlo. Es algo formal para que él pueda acceder a esa jubilación anticipada, pero no es obligatoria. Y además yo hago la siguiente consideración también. Desde el equipo de gobierno pensamos que no siendo un problema de relación laboral, porque creemos que no es un problema de relación laboral entre el trabajador y el ayuntamiento, pero que así se quieren presentar los representantes de los trabajadores en la mesa de negociación que hicimos en junio, ¿no? ¿Pero por qué? Pues bueno, pienso que porque al trabajador, primero, tanto los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Orozco como el propio trabajador desconocían que el plan de recursos de racionalización de recursos humanos del Ayuntamiento de Orozco tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, ni más ni menos. Así de claro os lo digo. Se saca esta conclusión por varios documentos que no voy a entrar, que quizás luego tengamos que entrar, pero en varios documentos en los cuales el trabajador pide la jubilación anticipada en dos momentos, ¿no? Y en cada momento se agarra a un tipo de documento distinto. Y creo que confunde el convenio, la vigencia del convenio, con la vigencia del plan de racionalización de los recursos humanos. Pero bueno, eso es algo que por los documentos que él nos mete, entiendo yo, ¿no? Y de nuevo el informe del secretario en su consideración segunda dice lo mismo, ¿no? Conforme se dispone el acuerdo de Udalhitz, estas primas están reguladas en los artículos 95 y 96 de Udalhitz y deben estar recogidas con el objeto y en el marco de un plan de racionalización de recursos humanos, de tal manera que resulta imprescindible que los ayuntamientos cuenten con este instrumento de planificación, que ahora mismo no lo tenemos. Y el artículo 95.1, que indica literalmente la necesidad de un plan de empleo o programa de racionalización. Es algo imprescindible, es algo que, como os he dicho anteriormente, mi valoración es que ni siquiera el sindicato ELA como los propios representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Orozco desconocían la vigencia o conocían la vigencia y se encontraron en este trámite de jubilación anticipada pues que no teníamos plan de recursos humanos. Yo, como os he dicho antes, creo que un problema de una parte, en este caso un problema de la otra parte, entiendo, un problema de la otra parte en la mesa de negociación se vio claramente que se nos quiere trasladar a la otra. Al final entiendo que son tácticas o expectativas de negociación. Tú eres el problema cuando en realidad ellos, en este caso ellos son los representantes del trabajador, no sabían
con qué, vamos a decir, con qué planificación y sobre todo con qué base legal estábamos en estos momentos, ¿no? Y digo esto porque además yo creo que tenemos que hacer, pensamos que el trabajador está siendo aconsejado de manera errática, por los documentos que luego seguramente os lo voy a leer, por los representantes de la mesa negociadora. Tiene un histórico este trabajador de peticiones y pedir y luego no pedir la jubilación en 3 momentos de los últimos años, ¿no? Bueno, él tiene todo el derecho de elegir el momento que crea oportuno, pero entiendo o entendemos que ha dejado pasar y desde luego no ha tenido voluntad de jubilarse en este plan que nosotros aprobamos en el 2017 y el 2019. Bien, desde luego hay dos, por supuesto que tenemos que afinar cosas, y desde luego sí que tenemos nuestras diferencias en aspectos no muy de fondo, sino en aspectos formales, respecto pues últimamente con los alguaciles, ¿no? Y me remito a lo que el consejo es errático constante de los representantes de ELA. El 31 de enero de 2019 ya en el ayuntamiento se recibe al respecto, por este trabajador, una petición de acogimiento de jubilación anticipada voluntaria por la cual solicita un certificado de empresa de servicios prestados en el que se reconozca las labores realizadas como policía local al amparo del decreto 14 de 12 de 2018. Este decreto lo que hacía era reducía los años de la policía local que se quisiera jubilar, en este caso eran 5 años antes, ¿no? Él, aconsejado, intentó jubilarse, pues bueno, acogiéndose a este decreto, ¿no? El 5 de febrero remite el ayuntamiento precisamente una solicitud a la Seguridad Social intentando por parte del ayuntamiento que eso acogiera a la Seguridad Social. El 21 de febrero el ayuntamiento recibe una desestimación por la Seguridad Social. El 5 de abril de 2019 el ayuntamiento insiste, hace un recurso de alzada a la Seguridad Social, pero ya el 3 de mayo nos dice la Seguridad Social que nos olvidemos de este asunto, que ellos, vamos a decir que esto no encaja dentro de las pretensiones del trabajador. Entonces, en un principio se intentó que se reconocieran las labores de policía local por parte de la Seguridad Social y su correspondiente coeficiente corrector, como os he dicho, reductor para la jubilación, y la Seguridad Social lo desestimó. En este caso, no se jubiló. Ahora pide la jubilación anticipada y que se le paguen las primas a las que tiene derecho, desconociendo que el plan de racionalización de recursos humanos del ayuntamiento está caducado, que no está vigente y que es imprescindible. De todas maneras, pienso, ya sé que va a ser difícil, que le tenemos que explicar, yo lo intentaré, creo que lo tenemos que intentar todos, en qué realidad está. Y creo que lo tenemos que intentar desde el equipo de gobierno, desde la oposición y desde los representantes del trabajador. Tenemos los tres intentar desvelar en qué realidad está. Y la realidad es que el equipo de gobierno le va a decir que se ciñe a los acuerdos pactados, no a otra cosa, con la mesa de negociación del 5 de diciembre de 2016, en los cuales participamos y aprobamos todos. En consecuencia, como os he dicho, el 14 de marzo de 2017 se aprueba también entre todos el plan de racionalización, con vigencia hasta diciembre de 2019. Eso es lo que va a decir el equipo de gobierno. Ahora, la oposición, ¿qué le tiene que decir? O la parte política, ¿qué le tiene que ser consecuente o tenéis que ser consecuentes con lo que habéis firmado? O sea, si... luego, sí. Consecuentes con lo que habéis firmado y con lo que se aprueba. Y además, si la oposición piensa que tiene que haber un plan de recursos, de racionalización de recursos humanos nuevo o distinto, o plantea cosas, pues que lo plantee donde lo tiene que plantear. Primero, lo tiene que plantear como bien claro viene en el plan de recursos humanos que aprobamos, es que una condición es tener consignación presupuestaria. Si en presupuestos o cuando estamos negociando los presupuestos alguien plantea
el plan de recursos humanos no tiene vigencia este año, ¿qué vamos a hacer? O tiene vigencia este año, 2019, ¿qué vamos a hacer? Pues sí que se puede plantear consignación presupuestaria para poder acoger precisamente a algún trabajador que se quiera jubilar. Pero lo que no se puede hacer es no saber qué vigencia tiene, no saber cuáles son las condiciones y a toro pasado decir, bueno, ¿qué hacemos con él? Pues bueno, lo que ahora no podemos hacer es esa responsabilidad que todos tenemos de saber con qué normas nos tenemos que mover. Pues bueno, ahora mismo la solución es bastante complicada, ¿no? Y luego los representantes de los trabajadores, ¿no? Yo creo que no deben... Es fácil prometer expectativas que formalmente no se pueden cumplir. Yo supongo que él habrá sido aconsejado de la mejor manera posible, pero hay unos condicionantes formales obligatorios y lo que no puede hacer los representantes del trabajador es decir, no te preocupes, esto va a ir adelante con la frustración que eso supone. En primer lugar, se le recomendó que le reconozcan los servicios prestados como policía local en toda su vida laboral. Se le denegó. En segundo lugar, pretende el cobro de primas por jubilación anticipada sin requisito formal previo, como dice el secretario en la conclusión 4, en el informe del 23 de junio, y la administración se tiene que guiar por las normas que nos damos en cada momento. En este caso, como en otros, tenemos que actuar en consecuencia. Eso es lo que pensamos. Entonces, esta es un poco la respuesta, vamos a decir, aunque Stanis, tú me haces, si hay voluntad política, en este caso, te respondo a la voluntad política. En principio, este equipo de gobierno no contempla de hacer un nuevo plan de racionalización de recursos humanos a corto plazo. No. Primero, porque no, fundamentalmente, porque no podemos garantizar el retiro escalonado de los empleados en unas condiciones económicas favorables. Esto quiere decir que nosotros, con lo que nos viene ahora un poco encima con el tema del COVID, no tenemos pensado el hacer una consignación presupuestaria. Primero, aprobar el plan de racionalización de recursos humanos y luego consignarle una cantidad establecida en presupuestos de 2021. La voluntad política es de no hacer a corto plazo un plan de racionalización. Empatía con el trabajador. Él nos tendrá que explicar por qué no somos empáticos con él. El que no lleguemos a un acuerdo en cualquier conversación, o bueno, vamos a decir, en este caso, en cualquier negociación, no quiere decir que no haya empatía. No, porque entonces esto sería un poco complejo, porque aquí yo recibo, al día puedo recibir a 2 o 3 vecinos y por esa regla de 3 tendría que empatizar con todo el mundo, que sí lo hago, intento ponerme en su pellejo, pero eso no quiere decir que yo acceda a esas pretensiones que quizás vayan en contra de los intereses de los vecinos del otro. Entonces, a las 2 preguntas, empatía. No decimos ni que sí ni que no, o sea, yo no tengo ninguna inadversión en este sentido al trabajador, al revés, y voluntad política, pues ya lo he contestado. O sea que si hubiese voluntad política hoy, 14 de julio del 2020, Juancho podría cobrar las primas. Hoy no. Por jubilación. Hoy imposible. No, hoy no. Pero se podría arreglar. Mañana tampoco. Dentro de 2 meses. No. Tiene presupuesto. No tenemos presupuesto. Bueno. ¿Y eso está en algún informe? No, vaya, esa. Ya he dicho que no hay voluntad política a corto plazo para hacer un plan de racionalización de recursos humanos. Vaya, esa. Cuando decís que no se puede porque no hay presupuesto, ¿es no tenemos pensado y no queremos o de verdad no se puede? Duda que, no, igual no he leído todos los informes y en algún informe pone que es imposible llevar a toda la medida, pero hay que diferenciar entre no lo tenemos pensado, no queremos hacerlo y no se puede. Y ya voy a aprovechar que estoy hablando para contar unas cositas. Parece incluso ahora que la culpa o la responsabilidad de que estemos en esta situación es del propio trabajador,
sin hacer autocrítica y sin ver las responsabilidades que tenemos como ayuntamiento y que tenéis como gobierno municipal. Porque has dicho, no, el plan de la parte se quiere llevar a la otra, no tuvo voluntad de jubilarse con el plan vigente. Bueno, lo de ceñirse a los acuerdos pactados. En el futuro, si hay voluntad, se acuerdan cosas nuevas y se firman cosas nuevas. Entonces, ceñirnos nos vamos a ceñir, pero también creemos que hay posibilidades de firmar cosas nuevas y de acordar, ¿no?, cosas nuevas. Para eso hace falta, por supuesto, voluntad política, que no la hay. Lo que decíamos nosotros, ¿no?, que si quisiéramos plantear renovar el plan, habría que ver si encaja con los presupuestos. Lo que he dicho antes, una cosa es no querer y otra cosa es no poder. Y sin más, o sea, yo creo que la situación es muy preocupante y las responsabilidades hay que verlas y creo que no las veis muy claras. Las que tenéis vosotros, creo que hay cero autocrítica. Entonces, la situación estamos aquí por una serie de decisiones. Entonces, bueno, aclaro un poco todo esto porque hay cosas que no entiendo. ¿Por qué decisiones? Es que, no. ¿A qué decisiones te refieres? ¿A alguna que hemos tomado nosotros? A las que no toméis. ¿Cuál no hemos tomado? Sí, el hecho, sí. ¿Qué decisión no hemos tomado? Es que lo que has Yo dicho, creo que es falso. No, pero bueno. Esto no se deriva de ninguna decisión. Idoia Samu es... Esto no se deriva No de se ninguna corta, decisión que hayamos Idoia. tomado ni no hayamos tomado. ¿Cómo que no? A ver, por Dime favor. cuál. Idoia, por favor. De A ver, no renovar un plan, por Pili. ejemplo. por favor. Hombre, pero si no he abierto la boca en toda la tarde. Pili, por favor. Una vez que no abro La boca, toda palabra tarde, vas a estar callada. la tiene al que se la doy yo. En este caso, lo que quiero deciros es una cosa. No nos vamos a pisar la palabra. Idoia tiene la palabra, di lo que tengas que decir, Samu, luego tú tienes la respuesta y luego si quiere Pili puede intervenir. ¿Vale? Venga. Vosotros nos podéis preguntar y nos podéis achacar decisiones que hayamos tomado y que no hayamos tomado. Pero es que en esta ocasión, esta problemática no deriva de ninguna decisión, ni que hayamos tomado ni que hayamos dejado de tomar. Porque el plan de racionalización de recursos humanos lo tomamos todo el pleno, todos los que estaban sentados en este momento aquí. Y nadie ha tomado la decisión de no renovarlo. Tenía una fecha de caducidad, que era el 31 de diciembre de 2019, y que sepamos, hasta 6 meses después de caducar el plan, no hemos tenido ninguna noticia, ni por parte de trabajadores, ni por parte de vosotros y vosotras, de que haya necesidad de renovar ese plan. Entonces, ¿de qué nos estáis acusando? Aquí es un poco, se trata de responsabilidades, ¿no? Entonces, hasta ahora no hemos recibido ninguna petición de renovar el plan. Vale, cierto, seguramente los trabajadores no nos lo habrán pedido, pero no también antes ha dicho, ¿no? Si lo planteáis desde la oposición, pues lo haremos, ¿no? No. Bueno, algo así, ¿no? Sí, Que lo podemos plantear. No. Entonces, ¿tenemos que esperar a que lo plantee la oposición o lo planteen los trabajadores? Otra pregunta. ¿O tenemos que tener iniciativa para tener en cuenta que todos los derechos de todos los trabajadores tienen que estar respetados y garantizados, y entonces, teniendo eso en cuenta, hay que tomar X medidas sin que nos las pida nadie? Claro, es que nos dices que vosotros no tenéis que hacerlo, pero nos acusáis a nosotros de no hacerlo. O sea, es decir, es una responsabilidad mutua. Responsabilidad mutua. Es decir, aquí nadie ha levantado la mano para decir, se caduca el plan, vayamos a proponer uno nuevo, vayamos a discutirlo. Nadie, ni vosotros, ni nosotros. No. Sí. No. Pili. Pili. No, pues. Ya ves, tío, si ya... No, yo el otro día en la comisión de Hacienda sí que pregunté a ver si el plan, si no estaba vigente, estaba caducado, si se podía mantener el mismo, se podía prorrogar, o si era cuestión, y me dijeron que había que hacer uno nuevo y que se podría hacer incluso para el siguiente pleno. No, eso no es cierto. Eso lo dijiste tú. Sí, pero No, 6 meses después... Al secretario no le metáis en este berenjenal porque yo estuve allí y sé lo que dije. No, eso Yo- estará en el acta. En el acta de la comisión. Claro. Bien, que lea. No. Que Voy lea. a leer el punto quinto de la quinta conclusión, que la has leído una vez, pero no leo la segunda parte, que dice lo siguiente. Sí. Para acceder a la solicitud del demandante, el ayuntamiento debería contar con un plan de racionalización actualizado que incluyera las primas por jubilación anticipada que entrara en vigor antes de la fecha de jubilación prevista para el 17 de junio del 2020. Esto es del 23 de junio. Sí. Ya lo sabía. No había tiempo. Yo lo que dije en la reunión, que estuvo Juancho y estuvo el secretario, y no sé si estuviste tú también, Estino.
Estuvo alguno más. Yo, Ana Creo, la economista, yo lo que dije es que, visto la gravedad del asunto, se podría traer a este pleno, pero tenía que consultar con mi grupo municipal. Esa fue la condición, no fue otra. Yo lo comenté en mi grupo municipal y la conclusión que hemos sacado es la que os he leído. Los hechos son así. Otra cosa es que los hechos no nos gusten como sean, pero los hechos son así. Pero yo lo que me refiero es que preguntar, yo sí lo he preguntado, lo pregunté en la comisión. Sí, pero 6 meses después de que caducase el plan. Ya, Yo lo que es que estaba cuando, diciendo hasta es que no se ha solicitado, hasta que no ha solicitado Juancho, no ha sido cuando hemos empezado y hemos sido conscientes de que estaba claro, ese es el problema. el tema, una vez que se ha hecho la solicitud, pues ahora hay que ver si hay voluntad de quererlo hacer o no, y ya habéis dicho que no. Pero la solicitud, ¿cuándo será? Es decir, vosotros como gobierno municipal, ¿en qué momento sabéis que es necesario renovar el plan? ¿Hoy? No. En junio. En junio. Entonces, de ese día de junio que os enterasteis que había que renovar el plan a hoy, que tenemos un pleno, y en este pleno podría haber habido un punto en el cual se apruebe ese plan, se apruebe ese plan, ¿por qué no se ha hecho nada? Porque no es algo nuevo para vosotros, no se acaba de enterar. No, a ver. Vuelvo a insistir en que todos somos responsables y al final lo más fácil es echar la pelota a este corno. Yo lo entiendo. Lo que vosotros tenéis que entender es que una administración no se gobierna, vamos a decir, incluso con las normas, a golpes de timón. Eso lo entenderéis. Ahora no nos hemos enterado, bueno, pero se podía haber hecho, ¿y por qué no hay voluntad política? No, la reflexión es mucho más profunda. La reflexión es de autoorganización del propio ayuntamiento. Entonces, ¿qué tipo de autoorganización tiene alguien que plantea 3 meses antes o 15 días después de por qué no se hace un plan? A ver, eso vamos, no es entender cómo funciona y por qué se hace un plan de racionalización de recursos humanos. Eso es así de claro. La autoorganización interna y la autonomía que tiene el ayuntamiento en hacer este tipo de planes es dentro de un marco de actuación amplio. No es ad hoc para. No. Eso lo tenemos que entender. Y además, como os he dicho, creo que ha sido mal aconsejado. Creo que él ha intentado, vamos a decir, apoyarse en una serie de artículos en los cuales no había un respaldo formal detrás. Ese respaldo formal lo podíamos haber hecho nosotros. De la parte política, sí, claro, entre todos. Todos hemos aprobado y todos sabíamos cuándo terminaba. No podemos decir, bueno, es que se nos ha olvidado. A ver, la responsabilidad política es la que es, tanto de la oposición como de la parte que gobierna. La misma, estar ahí o estar aquí es la misma responsabilidad en ese sentido, en otros igual no, pero es la misma. Y vosotros, porque claro, hay que hacer un seguimiento desde el año 2016, ¿por qué se firma ese acuerdo, ese convenio colectivo? 16. Se firma ese acuerdo colectivo y por qué en ese acuerdo colectivo englobamos un montón de cosas y el rejuvenecimiento de la plantilla. Y el rejuvenecimiento de la plantilla nos lleva al 14 del 2 del 17 para aprobar el plan de recursos humanos. O sea, esto lleva un recorrido bastante importante en el tiempo en el cual, primero, hay que plantear un borrador, hay que estar con la oposición y hay que llevarlo a la mesa de negociación. O sea, eso no se hace en 15 días. O sea, plantear la oposición que se podía haber hecho esto desde marzo o desde junio, vamos, me parece totalmente descabellado. ¿Por qué? Porque es dar un golpe de timón. Y mañana otra cosa y pasado otra. No. Una cosa es, como os he dicho anteriormente, es que la oposición plantee mañana un borrador para el año que viene. Pues bueno, a mí eso es lo que me parece que es lo democrático y el juego que tenemos que jugar. Plantearlo y decir, nuestra voluntad política es que, como os he dicho al final, que este no contempla hacer a corto plazo, porque tenemos que garantizar de una manera escalonada. O sea, hay una serie de garantías en las cuales nosotros tenemos que tener como base y no podemos garantizar eso. Entonces, si vosotros tenéis un plan interesante de racionalización para todos los trabajadores del ayuntamiento, bienvenido sea.
Bueno. Bienvenido sea, lo discutiremos, lo llevaremos a la mesa de negociación, veremos lo que ocurre, pero lo que no se puede hacer es venir hoy y decir que estamos recortando derechos a los trabajadores. Al revés, el 10 de marzo, en el pleno del 10 de marzo, intenté explicar qué es lo que estamos haciendo. Ahora, no os quiero decir ninguna palabra malsonante. El 10 de marzo está muy lejos para saber lo que yo dije aquí, que estoy hablando más de 10 minutos respecto a lo que poníamos al servicio de los trabajadores del Ayuntamiento. Bueno, al final yo esto lo entiendo desde el punto de vista de estrategia, de desgaste, y bueno, pues, nosotros lo vamos a asumir y sobre todo vamos a actuar con esa responsabilidad que desde nuestro punto de vista entendemos que tiene que ser así. Otra cosa es que desde la oposición entendáis esa responsabilidad como algo irresponsable. Bien. Discriminatorio también. No, en absoluto. En absoluto. Condiciones. En absoluto. Discriminatorio en absoluto. Tienes que ver los escritos que él ha hecho y en el sentido que los ha hecho. Claro, el no conocerlos, ¿te atreves a decir lo que has dicho? Claro. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. ¿Tengo la palabra? Vaya. Me acuerdo que cuando tomamos esa decisión y la aprobamos en el pleno, en aquel pleno se os llenó la boca, pero así de grande. O sea, habéis hecho algo maravilloso, a todos nos pareció maravilloso, a todos los que estábamos aquí presentes. ¿A qué pleno te refieres? Cuando se aprobó el plan de recursos humanos, en el de marzo. ¿En el de marzo? Sí, del 17. De marzo del 17. 14 de marzo del 17. 14 de febrero del 17. Bueno, aprobamos en 2 veces, ¿no? Aprobamos en febrero y luego había que hacer el plan de racionalización, pero lo hicimos en marzo. Me puedo estar confundiendo, pero creo que se hizo en 2 plenos seguidos. Porque lo aprobamos en febrero y luego había que hacer el plan este para poderlo llevar a cabo. En el boletín, ¿No? en el boletín aparece que se aprobó, no sé cuándo se aprobó, porque yo no estaba aquí. En el boletín aparece que el pleno del Ayuntamiento fue en sesión celebrada con fecha 14 de marzo de 2017, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo: aprobar el plan estratégico de recursos humanos del Ayuntamiento de Oeste. Sí, el plan de recursos humanos, sí. Eso es. Bueno, pues yo me acuerdo que aquel día pues, salimos todos pues, muy a gusto de este pleno, pues, porque digo, joder, mira, se empieza a garantizar un poquito los derechos humanos de las personas, o sea, su bienestar. Y ahora de repente, yo digo, ahora ya no es imprescindible ponerlo en marcha. O mantenerlo en marcha, es que no estamos hablando de poner en marcha, es que yo creo que puede ser el mismo renovado. O sea, eso es tan fácil como hacer un copia-pega y cambiar la fecha. No creo que sea tan complicado. Cuando hace 3 años algo os parece tan maravilloso y después de 3 años no os parece tan maravilloso, y si me vas a hablar de dinero, creo que en el 2017 teníamos más probabilidades de que nos cogiesen la jubilación más gente seguida que ahora, porque entonces estaba Blanca, que se jubiló, Félix y Juancho, los 3 podían tener la posibilidad de jubilarse. De hecho, lo pusimos encima de esta mesa y dijimos, si lo solicitan todos, ¿cómo agarramos esto? Porque claro, es complicado. Dijimos, bueno, pues ya veremos cómo lo hacemos. Lo vamos a aprobar porque creemos que eso debe ser, o sea, que es un derecho que debe de tener. Dijimos, vale, pues ya iremos viendo sobre la marcha. Bueno, el caso es que ha ido regulado, han cogido bastante regulado, y yo creo que ahora, en este momento, que ya no quiero entrar tampoco directamente en el caso de Juancho. Juancho le afecta ahora, porque le afecta ahora, pero al final estamos hablando de algo que afecta a todos los trabajadores. ¿Vale? Entonces yo creo que se están dando pasos atrás. Estamos empezando a dar pasos atrás. O sea, aprobamos cosas que son muy beneficiosas para los trabajadores municipales y ahora de repente, después de 3 años, empezamos a dar pasos atrás. Cuando en realidad hacer esto ahora, en este momento, sería para beneficiarle a Juancho, por supuesto, sería para beneficiarle ahora a Juancho, y no creo que tuviésemos problemas en siguientes jubilaciones, porque todavía creo que no llegarían de seguido. Eso por un lado. Luego hablamos de las reuniones que habéis mantenido. Yo creo que en la reunión que mantuvisteis con Juancho, el día que le dijiste, antes de que él solicitase
que solicitó aplazar la fecha de jubilación y tal hasta el 17 de julio, cuando él solicita aplazar la jubilación anticipada es porque tú le dices que hay que dar un tiempo a poder prepararlo para poderlo traer a este pleno y poderlo aprobar. ¿Vale? Eso no lo dije yo, ¿eh? Eso lo dices tú. Eso te lo digo yo. Eso lo dices tú. Sí, sí, te Pero lo tú digo. no estuviste en la reunión con él. Yo no estuve en la reunión, pero Sí, sí. pero te lo digo yo Tú- porque he hablado con el que estuvo en la reunión. Sí, claro. Bien. Sí. Y el día 25 vas y le dices que no, que ya como has hablado con tu grupo, que yo no sé lo que tiene tu grupo exactamente, digo, porque cada vez que dices una cosa hoy, mañana cuando hablas con tu grupo siempre dices la contraria, lo cambias. Y, chico, la has puesto entre la espada y la pared. Tú mismo la has puesto entre la espada y la pared. Juancho, si tú no le dices que se va a poder jubilar anticipadamente, aprobándolo hoy en este pleno, Eso- bueno, o más o menos, Eso es mentira. Juancho no retrasa la jubilación, Eso es mentira. porque no la retrasa. Hubiese Eso- continuado o de baja o como hubiese tenido que Mire, estar. eso es mentira. Eso te lo digo yo personalmente, eso es un punto de vista personal Bien. que tengo yo sobre este tema. Eso es mentira. Vale, para ti todo es mentira. No. Todo es Para- mentira. para mí- Todo lo que decimos los demás es mentira. Todo lo que dices tú, Para mí. todo lo que dices tú es Sigue, lo que está bien. sigue. Luego, más cosas. Podría estar toda la tarde hablando. Siempre ponéis de ejemplo a Udalhitz para todo. O sea, sin ello no vais a ningún sitio. Y luego, cuando os da la gana, os lo paséis a la torera todo lo que hizo Udalhitz. O sea, chicos, poneros de acuerdo. Y empezar a gobernar, y empezar a decir verdades, y empezar a ser transparentes, que lo necesitamos ya. Necesitamos ya un gobierno en condiciones, en este pueblo. Bien, Pili, te voy a contestar rápidamente. Ya que conoces el acuerdo que firmamos, el de Udalhitz, he dicho antes que no está vigente. Nosotros tenemos uno vigente, es este. Por supuesto que lo desconoces, por eso hablas como No hablas. lo desconozco, lo tengo. desconoces. Es este. Y nosotros no hemos salvaguardado todos los artículos que vienen aquí y de la manera que vienen aquí. Otra cosa es que se quiera manipular y que se quieran hacer, hacer una opinión distinta a lo que realmente se está haciendo. Nosotros estamos gobernando con las herramientas que tenemos aprobadas por ti. Por ti. Son aprobadas por ti. Esto. Luego lo que dices es mentira. Luego, no beneficiar a Juancho. A ver, yo sé que en este pequeño debate, al final las palabras nadie las utiliza como las tiene que utilizar. No se trata de beneficiar a nadie, se trata de ser justo. De ser justo. Aquí nadie beneficia a nadie. Las normas son las que son y es en justicia. Y es ser justo. Tú hablas de beneficiar. Pues bueno, a mí me suena, no es que me suene ni bien ni mal, pero no es la palabra adecuada No sé para si he decir. dicho beneficiar. Sí, has dicho beneficiar. Bueno, pues entonces, Yo sí lo sé porque lo he apuntado. Pero bueno, no sé en qué contexto Yo lo he sí dicho, lo sé. pero no creo que sea el contexto que tú lo En las... Porque es el momento. No. Bueno, es igual. Respecto a que nosotros amarramos a Udalhitz, a algo nos tenemos que agarrar y sobre todo a esto, que es lo que suplementa, o por lo menos lo que cambia de Udalhitz, porque este es el acuerdo o el convenio que tenemos con los trabajadores del OSCO, es este, no otro. Y te recuerdo, todos los trabajadores de este ayuntamiento tienen un acuerdo marco regulador y enseguida te dicen cuál es el artículo de Udalhitz en el cual nos tenemos que sustentar para vacaciones, permisos, para esa relación laboral entre trabajador y empresa, en este caso ayuntamiento. O sea, no puedes decir lo que he comentado antes, ¿no? Bueno, no tenemos un rumbo fijo, ni siquiera sirve esto que has aprobado tú. Bien, de acuerdo. Si piensas así, de acuerdo, creo que te retratas. ¿Alguna intervención más? No. Sí, yo quería incidir un poco en eso, porque nos decís corta pega, aprobamos de hoy para mañana, y no sé si esas son las formas de actuar vosotros y vosotras con vuestra economía, no sé si serán esas las formas de actuar en una empresa privada, lo desconozco, pero desde luego en la administración pública y por lo que nos compete a nosotros y nosotras,
lo que hacemos es otorgar dinero bajo unas condiciones. Es decir, cada vez que un vecino o vecina pide dinero al ayuntamiento, tiene que haber un convenio, tiene que haber unas bases reguladoras que garanticen cómo entregamos ese dinero. Entonces, vosotros ahora nos pedís que de hoy para mañana aprobemos 20.000 euros para darle a un trabajador. ¿Pero en base a qué? ¿En base a qué? Eso es una decisión totalmente arbitraria, que no corresponde, en nuestra opinión, a ningún representante político, que se preocupe por la gestión de los recursos de todos los vecinos y por cuidar a las personas. Hablas de discriminación. Es que sería una discriminación con ese trabajador respecto al resto de personas de Orozco. Sería un privilegio de repente aprobar ahora, sin ningún convenio aprobado, aprobarle un dinero solo porque No, es que no me vayas a queréis dar la vuelta a la tortilla. No le queráis dar la vuelta a la tortilla. Ya está bien. ¿Me dejas terminar? No tienes la No he palabra. dicho eso, no he dicho eso. No, cuando digas lo que yo he dicho. Yo no he dicho que lo hayas dicho tú. He No, dicho que nos Jura, no. He dicho que nos estáis Pues alguien lo ha pidiendo, dicho. he dicho que nos estáis pidiendo que demos una cantidad de dinero a un trabajador sin tener ninguna base que lo regule. Y que lo aprobemos de hoy para mañana sin una discusión, sin un debate y sin sentar unas bases. Es lo que nos estáis pidiendo. Otros años, cuando se ha dado dinero a los trabajadores, es porque estaba regulado y estaba contemplado en presupuestos. No estamos en esta situación. Yo creo que Es una estamos de situación... acuerdo, ¿eh? Ahí, yo creo. Es una situación completamente diferente. El convenio caducó hace 6 meses, es que no es que caducara ayer, es que caducó hace 6 meses y hasta hoy no nos habéis traído el tema. Y queréis que de hoy para mañana lo aprobemos. A ver, lo de discriminatorio lo he dicho yo. Y lo he dicho yo con respecto a que ha habido unas condiciones y ha habido un plan, precisamente creo que se había contemplado a este mismo trabajador en su día, Claro. estaba metido él, entonces ese mismo plan si albergaba el perfil de este trabajador, y no digo que se vaya a beneficiar, me refiero a discriminatorio que en similares circunstancias por edad y porque tiene derecho como trabajador a una jubilación y hay unas primas que le pueden corresponder si estuviera vigente ese plan, evidentemente a día de hoy es discriminatorio en el sentido de que si se creó ese plan, o creasteis vosotros y lo aprobamos todos. Lo creamos todos. Eso es, lo hicimos entre todos y lo aprobamos y nos pareció bien, a nosotros nos sigue pareciendo igual de bien y los queremos mantener, que la voluntad política sería, mira, si ahora no es porque no entran presupuestos o no es, y te oye, mira Juanchu, ahora no, pero en noviembre nos ponemos a hablar y lo podemos hacer. Eso es una voluntad política y a lo mejor igual a este hombre dice, bueno, pues igual en lugar de... Pero es cuestión de hablar con él y de llegar a un acuerdo. Y yo creo que tiene el derecho, es a lo que me refiero de discriminatorio, de por qué con unos sí se ha hecho el plan y a este con ese se dice que no se va a renovar ni se va a plantear cuando ha habido uno. Yo en esa línea lo digo. Y respecto al comentario que haces de hablo así porque no te has leído, yo he leído y yo he interpretado y hablo en función de lo que he interpretado. O sea, no es que haya venido aquí de no leerme las cosas, porque todo eso, esos papeles los tenemos, pero es siempre el argumento tuyo de siempre cuando no sé si no tienes otro. Pero sinceramente, el tema discriminatorio lo he dicho en esa línea, y me refiero a eso, que si hay voluntad política y si se quiere ayudar, no ayudar, sino actuar con ese trabajador en las mismas condiciones que se ha actuado con otros trabajadores que se han prejubilado. Entonces, tiene que haber un plan, vale, se ha caducado, de acuerdo. Que no hemos hecho, que no ha habido tiempo, pues yo creo que es cuestión de voluntades en este caso, porque sabemos cuáles son las herramientas, sabemos cuáles son todo lo que tenemos, los procedimientos que tenemos que hacer, ¿lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues es cuestión de ponernos a hablar. Entonces, en base a eso, pero la respuesta vuestra ya ha sido clara en este pleno, que no tenéis intención. No, Pues a bueno. corto plazo he dicho, Vale, pues si hay a largo plazo, manifestarlo también, o si podemos entrar en una mesa de poder acordar algo o establecer el mismo puesto que era para unas condiciones similares, o no sé si hoy en día ha cambiado por la circunstancia, ha cambiado las condiciones y tenemos que incluir otras cosas, o no lo sé. Sería cuestión de que haya voluntad y de decir, oye, mira, Juancho, pues igual ahora el 22 de junio no, pero el 20 de septiembre no lo sé. Plazo, no. A ver, Esti, contestándote un poco. Discriminatorio. Lo he explicado un poco a Samu antes. La autoorganización interna. O sea, a ver, no es nada discriminatorio. Tú tienes que pensar con un montón de años de antelación, como he dicho. Esto lleva un proceso desde el 2016.
2016. O sea, esto no es ni de hoy para mañana. Esto lleva un proceso largo y el proceso largo se ha acabado el 2019. El tema del plan de racionalización no es discriminatorio. He dicho antes, el día 31 de enero de 2019, cuando él hizo la reclamación a la Seguridad Social del coeficiente reductor, podía haber hecho también entrar en el plan de racionalización, pero él supongo que hizo una valoración y dijo, me interesa más esta vía. Pero es que las vías estaban abiertas. O sea, lo que no podemos hacer nosotros es poner la hora de un autobús a aquel vecino que dice que a las 12 de la noche está esperando en la parada y no pasa el autobús. ¿Y qué hacemos? ¿Le ponemos un autobús? Se le ha pasado el autobús en el tema ese. Él ha tenido sus oportunidades, 3 años, hemos hablado antes, ha hablado Pili, el tema del dinero. Tan solo había para 2 el dinero. Se apartó un dinero. ¿Sabéis cuánto? No. Bueno, se apartó para 2. Y sin embargo, pues Juanchu, que estaba delante de Félix, no optó por esa opción. Yo con eso no quiero decir nada, quiero decir que él ha podido optar a opciones muy distintas y cuando ha dado el paso de decir, mira, me jubilo ahora, pues el plan, no se puede acoger al plan. Independientemente de eso, que también lo he dicho antes, el plan de racionalización, imaginaros que es actual, si hubiera estado vigente en el 2020, como dice el secretario, tampoco hubiera podido acogerse, porque no contemplábamos las primas de jubilación anticipada, que aprobamos eso. Tenemos que ser conscientes de lo que hicimos. Por eso mismo salió muy bien la jugada, porque había 3 posibilidades y eso ya lo dijimos, Hay 3 posibilidades y contemplasteis solamente 2. ¿A quién dejas fuera? ¿A quién dejas tirado? Pili, Os ha salido la jugada perfecta. Pili, en el pleno está escrito lo que dijisteis, y eso no lo dijisteis. No, en el pleno no lo dije, lo hemos dicho en mesas fuera parte del pleno. Vale, bien. En el pleno estuvimos de acuerdo, siempre y cuando todos los trabajadores estuvieran de acuerdo. Os preguntamos, sí. ¿Los trabajadores están de acuerdo con este plan? Sí, pues nosotros también, porque lo único que buscamos es el bienestar de todos los trabajadores. Bien. Eso fue lo que dijimos en el pleno. ¿Alguna cosa más? Yo por contestar tanto a ti como a Idoia, que todos entendemos que el dinero se habilita con unas bases, unas garantías y unas condiciones, más aún el dinero público, pero tengo serias dudas de que hayáis hecho algo por poner en marcha esos mecanismos, esas medidas de formalizar la dinero. Tengo serias dudas y muy grandes dudas de eso. Y sin más, yo creo que es la voluntad política, otra vez lo digo. Creo que habéis tenido oportunidad para hacer lo que una vez se ha pedido posible. Ha habido oportunidades, ha habido posibilidades para ello y creo que el que ha perdido el autobús no ha sido él, sino ha sido vosotros. Bien, yo sí creo que las dudas, tú tienes serias dudas de que, bueno, las dudas son, desde luego las dudas son por vuestra parte, por vosotros, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? La duda clara es que, dicho rápidamente, todo este proceso, desde el año 2016 hasta hoy, bueno, ahora os habéis enterado de lo que ha pasado. Hoy, digo, hace 15 días. Claro, ahora podéis decir lo que queráis, pero uno tiene que saber de antemano qué herramientas tiene. Y creo que la oposición en general y incluso la parte sindical no tenían absolutamente ni idea de en qué marco estábamos trabajando. ¿En qué marco? Lo tengo claro. ¿Es grave decir eso? Sí, y lo defenderé en la mesa de negociación el día 22. Se lo diré a ellos, sí. Es grave, sí, pero se lo diré, porque es así. Es así. ¿Alguna cosa más? Vale, pues pasamos a ruegos y preguntas de la bancada. ¿Hay algún ruego, una pregunta de la bancada, La bancada aquella no, esta. No. Vale, pues termina el pleno.